una de las claves de lo que nosotros hacemos desde Inhabit es el detalle. Y es la cantidad de tiempo que dedicamos y de recursos a nivel interno en el estudio, ¿no? A discutir sobre los detalles, a pensar muy bien cómo se van a relacionar las instalaciones con la arquitectura, cómo se va a relacionar la arquitectura con su acabado y esa arquitectura ya acabada con el mobiliario, con la experiencia de los clientes. Yo ahí, además, que soy muy perfeccionista y tengo un poco como de TOC cuando veo algo, una línea en un plano que se va un poco. La verdad que los chicos incluso en el equipo a veces me dicen, ya, pero ¿eso qué importancia tiene? Y digo, ya, pero yo es que lo estoy viendo ahí, digo, pon bien la línea. No, también todo el tiempo que dedicamos y, digamos, la falta de pereza, porque entendemos que es lo que luego nos ayuda a conseguir estos resultados, es el rodearnos de gente buena y el querer aprender más. Es decir, nosotros hacemos reuniones súper frecuentes con carpinteros para que nos expliquen, oye, pero tú esto ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué herramientas utilizas? ¿Cómo...? Para tú poder darle una mejor versión exacto, de lo que ellos hacen. Los planos que nosotros hacemos son planos de fabricación que va a utilizar el carpintero. Claro. No es un esquema en el que dices, vale, quiero que quede así. Para tú poder saber cómo se fabrica, evidentemente tienes que entender el proceso, ¿no? Y qué materiales son, pues eso, de qué forma se trabajan, pues así con mármoles, con piedras, con herreros. Yo creo que es la única manera y con de... la cocina, con todo. O sea, eso, claro. Es que eso no lo hacen muchos estudios. No, es que yo creo que la clave está, que lo habéis dicho un poco los dos, es... Tú le has hecho, por ejemplo, sobre todo la culpa a los profesionales, distintos profesionales que intervienen que pueden ser de la obra, pueden ser de la parte de diseño, pero yo creo que también muchas veces, o sea, la primera responsabilidad yo creo que empieza con el cliente a la hora de elegir esos profesionales de los que se va a rodear, ¿vale? Y no es enteramente su responsabilidad, porque hoy en día nosotros lo que vemos es que hay mucho engaño, o sea, hay mucho profesional que no lo es en todos los campos, o sea, no, que nadie se piense que es solo en la construcción o en la obra, que en el nuestro también. Entonces yo creo que el primer paso es que el cliente, oye, asesórate, investiga un poco, reúnete. O sea, nosotros cuando un cliente está dudando si elegirnos o no ponemos ninguna pega a la hora de reunirnos, de explicarle cómo trabajamos. Si tenemos la oportunidad, le llevamos a visitar alguna obra o algún proyecto terminado. Entonces, que ese cliente tome esa decisión conscientemente y no dejándose llevar por el primero que ha encontrado o que le han recomendado, ¿no? Y luego, sí que es verdad que ya en la parte que nos toca más a nosotros, es tú has dicho, creo, esa pereza que a veces parece que, o sea, se hace un proyecto muy chulo, que en los planos o en los renders está genial, pero luego es que efectivamente es pereza a la hora de ejecutarlo, de estar encima de todos esos detalles para que ese proyecto acabe siendo, primero, lo que tú te has imaginado y segundo, lo que tú le has vendido a tu cliente. Y eso es verdad que es muy duro. O sea, estar encima de una obra al nivel que muchas veces estamos nosotros. Claro, ese es el valor súper grande que tenéis vosotros, porque a mí me ha ocurrido, hemos hecho más obras y de otras cosas, que el interiorista diseña algo muy bonito, pero luego, como quien dice, le deja a la mano de Dios que el que lo va a ejecutar lo haga. Claro. Y ahí es donde están los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, la palabra pereza es exactamente lo que define, que al final, por pereza también se deja de diseñar ciertas cosas que podrían ser increíbles, pero por pereza de, es que no lo van a saber hacer, no lo hacen, ¿no? Claro. Y entonces ahí está vuestro... Total. Y yo creo que ahí sí que es muy importante que nosotros desde esos primeros proyectos que empezamos a hacer juntos en 2016 ya empezamos a implantarnos un nivel de exigencia muy alto cuando éramos solo ella y yo, ¿no? Bueno, y al principio teníamos también a nuestro querido Paco, que era un amigo nuestro que estaba al principio, luego se fue y esperamos que algún día vuelva. Paco. Pero sí que yo creo que es clave que ese nivel de exigencia ya lo teníamos nosotros de antes, ¿no? Y entonces ahora es algo que le transmitimos a nuestro equipo y que también buscamos en nuestro equipo, ¿no? O sea, que la verdad que estamos rodeados de gente que es que, o sea, yo te diría que a nivel de perseguir proveedores de tal, hay muchos de ellos que son mejores que nosotros en eso, ¿sabes? De decir, tú no te preocupes,
que yo voy a por esta muerte y esto se tiene que quedar tal cual lo hemos hecho aquí. ¿Hacéis, para la gente que nos está escuchando en casa, escuchando o viendo, hacéis solo reformas en plan, imagínate que nos está escuchando en casa y no se pueden, porque la gente ve un proyecto así y dice, joder, a lo mejor esto es mucho dinero para nosotros, pero quieren ir empezando poco a poco y quieren hacer, por ejemplo, por la cocina, o empezar por la cocina, o empezar por lo que sea, hacéis, ¿no? También todo eso. Sí, a ver, todo depende, porque es cierto que al final, con el paso del tiempo, pues la maquinaria que hemos ido creando en el estudio, al final eso ya tiene una magnitud y un gasto, y hay veces que no, con todo el dolor, no podemos parar esa máquina para hacer algo muy pequeño. No, y sobre todo también perseguimos un resultado global. Claro. ¿Sabes? Lo típico que cuando se termina el proyecto, el cliente entra y es como, wow, o sea, ve un antes y un después. Cuando te dedicas a hacer como cositas más pequeñas, es cierto que en nuestro caso no es lo que vamos persiguiendo. Sí que es cierto que al mismo tiempo, oye, pues hay excepciones, por supuesto, y si se trata de ayudar y de alguien que de verdad, ¿sabes?, tiene muchísimo interés en, chicos, es que quiero que me lo hagáis vosotros porque tal, por supuesto, pues algo podríamos hacer, pero sí que al mismo tiempo ya queremos como hacer ese enfoque global y ese proceso global. Gracias a nosotros nos hagáis un pedazo de hotel, porque es que siempre pienso, eso dije a Vicky y digo, es que, joder, estos tíos harían un hotelazo pensando en cualquier tipo de detalle y tiene que ser increíble, porque también los diseños que hacéis con los colores que combináis quedan muy brutal. Para que está viendo en casa, la piedra que tenéis detrás vuestra, contarnos un poco de dónde viene, porque es muy especial, porque, claro, cortarla así con redonda y tal. Bueno, pues, a ver, nosotros al principio... O sea, ¿cómo pensáis en esos materiales? Es que yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo...? A ver, ¿sabes cómo pensáis? Pues que corten la piedra así y que la piedra venga de no sé qué y que la piedra sea esta, con este corte, con este... O sea, ¿cómo lo hacéis? O sea, para nosotros es verdad que yo no considero que hayamos inventado ningún material ni hayamos inventado nada, pero sí que lo que procuramos es materiales que ya existen y aplicaciones que ya existen, el darle una vuelta de tuerca y decir, oye, ¿qué otra cosa podemos hacer con esto? ¿No? Por ejemplo, en el caso nosotros ya desde que estamos haciendo cualquier diseño, o sea, ya sea a menor escala, como puede ser este mueble, que tiene aquí una chimenea, por el otro lado una televisión y te hace de divisor entre dos estancias, que son un salón y un comedor, o sea, una escala más grande cuando estamos pensando en una distribución o diseñando una casa, ya en el diseño empezamos a pensar en la materialidad, ¿no? Entonces, previo a eso, pues nos hemos sentado con vosotros, hemos visto, oye, qué tonalidades son las que os gustan, las que vais persiguiendo en vuestra casa. La manera de vivir en casa. Eso ya nos da una pista de los tipos de materiales y los tonos que vamos a utilizar. Cuando hicimos esta chimenea, yo me acuerdo que el primer dibujo que hice, yo me acuerdo, vamos a contar la historia. Sí. Yo me acuerdo que aquí había una chimenea ya. Sí. O sea, nos podríamos haber ahorrado la chimenea. Porque mi amiga Verónica quería una chimenea especial.